Bueno, en esta segunda parte vamos a ver los controles en la acumulación de sedimento, principalmente en lo referente a la tectónica, su control en una cuenca sedimentaria, y bueno, un poco revisando lo que es la teoría del geosinclinal, los tipos de subsidencia y las configuraciones que nos van a dar el entorno de la tectónica de placas. Bueno, respecto a la subsidencia, no sé más. No se mueve bien la zona. Respecto a la subsidencia, tenemos básicamente cuatro tipos de subsidencia. La subsidencia térmica, que es una subsidencia que un poco la veíamos cuando discutíamos los cambios a largo plazo en la capacidad de las cuencas oceánicas. Si tenemos, por ejemplo, el manto que se va generando en las dorsales mesoceánicas, a medida de que este manto se va enfriando, se va haciendo más espeso y por lo tanto va a tener un peso mayor que va a inducir a un hundimiento. Esto es lo que se conoce como subsidencia térmica, una subsidencia también típica de los grandes cratones. A medida que la corteza se va haciendo más espesa, tiene mayor espesor, vamos a tener un mayor hundimiento por cuestión de simplemente el enfriamiento de la corteza. Tenemos por otro lado lo que es la subsidencia mecánica. La subsidencia mecánica la vamos a ver como la subsidencia típica de las cuencas de rift, donde tenemos un adelgazamiento de la cuenca. Normalmente esto, bueno, acá está como simplificado, pero en muchos casos pasa que tenemos una pluma astenoférica. La pluma astenoférica lo primero que hace es adelgazar la corteza, eso produce un abombamiento o un levantamiento. Una vez que después se empieza a enfriar, colapsa y se va a producir las fracturas y los rifts por encima, también combinado con una pluma astenoférica. Tenemos la subsidencia tectónica por carga tectónica, que es típica, esto vamos a ver de las cuencas de Foreland, de las cuencas del país, donde por efecto de un apilamiento, por repetición tectónica, se genera la flexura de la corteza y esto genera un hundimiento cerca a la zona donde se da esta repetición tectónica, esta repetición estructural. Es una subsidencia que se da por la carga del edificio, en este caso rocas de tipo, por ejemplo, rocas sedimentarias. Si podía ser, podemos llegar a tener también una subsidencia de carga producida, en este caso, por un arco volcánico. Vamos a ver que el efecto puede ser más o menos similar porque produce también una flexura. Eso es cada vez si podemos tener carga tectónica, podemos tener carga por un edificio volcánico. Y después tenemos la subsidencia de carga, que se está dado por el peso de la columna sedimentaria que ponemos sobre la cuenca. Decimos que esto afecta, inclusive como afecta a las grandes ciudades por el efecto de la cantidad de edificios que tienen, pueden llegar a tener un cierto hundimiento. El mismo efecto se daba por el glacio, el efecto durante las glaciaciones, el peso de los glaciares produjo un efecto de glacio isostasio, o sea, un hundimiento de la corteza por el peso del hielo, digamos, por encima. Que después, una vez que pasó la glaciación, se produce un rebote isostático por ya quitando el peso del hielo por encima. Así que bueno, vamos un poco a revisar cómo se origina la teoría de formación de cuencas. Las cuencas sedimentarias, decíamos, en base al concepto de geosinclinal dominó la geología por casi 100 años, porque bueno, fue propuesto en James Dale. Él en realidad era un paleontólogo y la observación principal es que veía que las cuencas en general
tenían gran espesor y estaban orientadas en surcos. Entonces, ¿cuál era el razonamiento de Dale o Dana, como le decimos nosotros, el geocinclinal? Primero teníamos el depósito en la cual acumulábamos los sedimentos por un hundimiento en la corteza, erosión y hundimiento. Esta era la etapa que se llamaba el flysch, y finalmente esa zona que se hundía se comenzaba a comprimir y se levantaba y se transformaba en esta zona faja, una zona plegada, donde se daba el reciclado de estos materiales, que era la molaza. O sea, básicamente la evolución del geocinclinal implicaba un inicio de una sedimentación, una inversión, una sedimentación y finalmente una etapa de inversión en la cual la cuenca se estructuraba y se levantaba. Pero fíjense que todos los movimientos, digamos, que aparecían en la evolución del geocinclinal eran verticales. Esto contrasta con la tectónica de placas, que habla de movimientos horizontales de la corteza y viene a cambiar absolutamente todo nuestro conocimiento. Esto, bueno, dio muchas discusiones, porque cuando Wegener propone la tectónica de placas al principio del siglo XX, la teoría geocinclinal estaba en su auge. Era, digamos, mucha gente dedicó su vida completa al geocinclinal. Y no fue sino hasta la década del 60 o del 70, casi 100 años después, cuando la geofísica viene a confirmar que los continentes se movían, que la teoría geocinclinal fue completamente abandonada. Pero vamos a ver que bueno, fue algo que costó más de 50 años que se dejara, digamos, de utilizar. Y hay gente, bueno, que dedicó su vida a eso y hasta que no murió, no abandonó el geocinclinal. Bueno, los controles de la acumulación de sedimentos, tenemos lo que es, por un lado, la tectónica, que va a proveer el relieve y para hacer disponibles los sedimentos, la meteorización o el clima, que en definitiva va a producir, va a tratar de hacer que esas rocas se transformen en sedimentos sueltos. El clima, fundamental, porque va a proveer el agua para poder vencer la fricción y llevar esos sedimentos hacia la cuenca. Y dentro de digamos, acá tenemos los caminos, las rutas donde los sedimentos son conducidos hacia las cuencas, típicamente los ríos. Y bueno, en este caso tenemos levantamiento, subsidencia y la distribución de fases controlada por el espacio de acomodación de la cuenca, los procesos de ola, marea y cambios del nivel del mar. Muy importante para entender la sedimentación de la cuenca es, como decíamos, el punto de bisagra tectónica, que separa las zonas en las cuales se van a acumular los sedimentos y se van a preservar de las zonas en las cuales vamos a tener un levantamiento y erosión. Esta zona que tenemos aquí es la zona donde se van a producir los sedimentos. Los sedimentos es como una fábrica de sedimentos. El clima se va a encargar de transportarlos, el agua y el viento se va a encargar de transportar estos sedimentos sueltos hacia la cuenca, donde van a quedar preservados. Y la cuenca, la principal característica que va a tener va a ser la subsidencia. Si no existe subsidencia, no hay chance de preservar esos materiales a largo plazo. Bueno, dentro de los controles de acumulación de sedimentos, decíamos, teníamos el clima, la sedimentación y el nivel de base. O sea, acá vamos a ver, es muy importante si la cuenca está conectada con el océano y está controlada, digamos, por cambios estáticos, o es una cuenca lacustre en la cual simplemente el clima va a controlar el nivel del lago. Los efectos del clima, la meteorización, transporte y depositación, esto va a ser muy influyente en todo el control de los ciclos, los tipos de sedimentos que vamos a tener, el tamaño del grano.
muy importante también la tectónica en el tamaño del grano, la definición del tamaño del grano. Y después, bueno, tenemos el basamento y control topográfico del suministro de sedimentos. O sea, cómo es la topografía, y eso, bueno, va a definir cuál es el nivel energético que tenemos y, bueno, qué tipo de cuenca vamos a tener. Si tenemos una cuenca, o sea, más aporte que la cuenca puede recibir, o la cuenca tiene mucha más incidencia que el aporte que recibe. En este caso tenemos cuencas sobrellenas, como decimos acá, overfill, o cuencas hambrientas o cuencas estables. Esas cuencas, en ese caso, son cuencas en las cuales el aporte sedimentario no alcanza para la cantidad de subsidencia que tiene la cuenca. Bueno, relación tectónica-sedimentación. Esto es muy importante para determinar si son cuencas que se generan y posteriormente son deformadas, o son cuencas sin deposicionales. O sea, cuencas en las cuales estamos teniendo, al mismo tiempo que tenemos depositación, estamos teniendo deformación. Vamos a través del dibujo a hacer un pequeño esquema, ejemplificando. Si yo, por ejemplo, en una cuenca tengo una estructura, o dentro de los anticlinales, las capas tienen espesores equivalentes, ¿qué quiere decir? Que esto se acumuló en un principio de manera con un espesor equivalente, y posteriormente tenemos acumulación y posteriormente tenemos deformación, en este caso formando un pliegue. Esto quiere decir que la cuenca en realidad no tuvo tectónica durante la sedimentación. Sin embargo, si yo tengo cuencas en las cuales tengo estructuras que yo voy a reconocer que tengo a lo largo de la deformación un cambio gradual en los espesores, ¿qué quiere decir? Que a medida que esta estructura estaba creciendo, este anticlinal estaba creciendo, yo estaba teniendo sedimentación. Por lo tanto, la actividad tectónica es sin sedimentaria. O sea, vamos a tener una cuenca, una actividad sin sedimentaria. O lo que se dice lo mismo, una sedimentación sin tectónica. Esto se puede ver ya sea en las estructuras de crecimiento. Es muy importante estas estructuras en las cuencas de Forland, porque las turbiditas muchas veces se acumulan en la zona más baja. Esto quiere decir que si yo tengo depósitos de turbidita, a veces puede ser de que los tenga en los flancos de la estructura y no necesariamente en el frente. En las cuencas de Forland va a ser muy importante para la ubicación de los reservorios y de los hidrocarburos en trampas estructurales, conocer si estas cuencas o estos anticlinales crecieron al momento de la sedimentación o no. Otro aspecto, digamos, que también es importante en las cuencas de rift, por ejemplo, si tengo un escalón, si esta cuenca de rift estoy teniendo variaciones en los espesores que me indican, bueno, si tengo acá mucho más espesor que aquí, esto quiere decir que la sedimentación fue en algún momento equivalente o ocurrió al mismo tiempo de que esta falla estaba creciendo. Por ejemplo, acá tengo roca del basamento y este bloque está bajando al mismo tiempo que estamos teniendo sedimentación. En este caso, bueno, tenemos estructuras de crecimiento tectónico o estructuras de compresión en un contexto de sedimentación, y en este caso tenemos estructuras, por ejemplo, de
crecimiento tectónico al mismo tiempo que estamos teniendo sedimentación, pero en un contexto de distensivo. En este caso, bueno, serían fallas normales. Esto podría estar vinculado a una falla inversa. Bueno, no sé si queda claro para distinguir entre es fundamental reconocer la tectónica sin deposicional, y eso lo vamos a ver viendo la relación de las capas. Si las capas son totalmente tabulares y la deformación no muestra esos cambios en los espesores, quiere decir que la deformación es post-deposicional. Sin embargo, si vemos estos cambios y que los depósitos van como sellando las estructuras tectónicas, esto quiere decir que la depositación es sin tectónica, básicamente. Bueno, los controles de la acumulación de sedimentos. Entonces tenemos cuencas. Dentro de la clasificación de cuencas sedimentarias, vamos a ver que hay cuencas asociadas a extensión, cuencas asociadas a convergencia de placas, principalmente estas, por ejemplo, van a estar asociadas a márgenes pasivos, cuencas asociadas a márgenes activos y cuencas asociadas a márgenes transcurrentes. Vamos a ver el próximo slide. Bueno, muy importante a tener en cuenta que dentro de las cuencas siempre los eventos geológicos que se preservan muchas veces no están en línea con el tiempo. Esto, bueno, hay que ser muy consciente de que los sedimentos que tenemos registrados en nuestras cuencas no siguen una distribución lineal respecto del tiempo. Harrington, hace unos años, el mismo Harrington que definió la estratigrafía de las sierras australes, comparaba el registro geológico con la historia de una persona que, bueno, le pasan una serie de acontecimientos y, bueno, cómo, digamos, esos acontecimientos quedan registrados en su mente. La naturaleza es más o menos lo mismo. Esta, bueno, la historia de un hombre que se compra un auto, escribe una carta a un amigo contándole del auto que se compró y, bueno, después tiene un accidente y recibe una carta del amigo donde lo felicita por haberse comprado un auto tan poderoso. Pero bueno, en el registro de su mente, lo que le queda en definitiva es el momento, como recuerdo, el momento que compra el auto, que escribe la carta, el momento en que lo llevan al hospital, por ejemplo, eso se lo va a acordar toda la vida, porque son cuestiones de segundos, y después el tiempo en el que está en el hospital, que es un tiempo muy traumático, y bueno, se lo va a recordar. Y después, pero la mayoría de los tiempos, esto que ven acá en líneas, en gap, son actividades que nosotros normalmente no llevamos registro. La naturaleza hace más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta de que cuando veamos una sección, por completa que parezca, siempre va a estar lleno de estos intervalos en los cuales no hay un registro detallado. Esto, bueno, para tener en cuenta siempre que veamos una sucesión sedimentaria. Ahora, bueno, cuando vayamos al relleno, digamos, de las cuencas y la evolución de las cuencas, uno de los puntos clave para entender cómo se genera, cómo nace una cuenca, cómo evoluciona y cómo termina, digamos, su ciclo, se conoce como el ciclo de Wilson. El ciclo de Wilson comienza en este caso, con un cratón estable. Este cratón estable se fractura y se forma un proto-océano, primero por generación de un rift. Este rift pasa a una cuenca oceánica, cuando ya se empieza a generar corteza oceánica. Este océano evoluciona hasta que en uno de los márgenes se comienza a formar una zona de subducción. Con esta zona de subducción se comienza a destruir ese océano hasta que se produce nuevamente una colisión
continental, y en base a esta continuación continental tenemos una sutura entre dos continentes. Este ciclo, digamos, lleva a veces decenas a centenares de millones de años en su evolución y involucra la generación de muchos tipos de cuencas, como vamos a ver ahora. Desde cuencas de rift hasta cuencas oceánicas, a cuencas de márgenes convergentes, como vamos a ver ahora, y finalmente las cuencas de Foreland asociadas a estas colisiones. Bueno, ejemplificando de alguna manera lo que es el ciclo de Wilson, primero tenemos una anomalía térmica que produce el adelgazamiento de la corteza, el colapso de esta anomalía térmica y la generación de un rift. Este rift comienza con un protoocéano que evoluciona después a una cuenca oceánica, y una vez que evoluciona este protoocéano pasamos uno de los márgenes a comportarse como un margen convergente y se empieza a destruir este océano, de manera tal de que empieza a formarse toda una serie de cuencas asociadas a este margen convergente y finalmente terminamos con una colisión continental y el desarrollo de un orógeno, con el cierre del océano y la orogénesis final. No, más o menos esas son todas las etapas que involucra el ciclo de Wilson. Acá, bueno, en otro esquema, digamos, tenemos en otra vista lo que sería el rift inicial, el océano ya configurado, finalmente el océano ya evolucionando en uno de sus márgenes a una etapa convergente, la convergencia y cierre del océano y finalmente la orogenia y formación de las montañas, culminando lo que es el ciclo de